No lo buscaste. Y sin embargo, aquí estás. Eso no es una coincidencia. Eso es una coordenada. Hay personas que en este preciso momento están scrolleando, saltando de video en video, buscando algo que no saben nombrar con claridad. Tú no hiciste eso. O si lo hiciste, algo te detuvo aquí. Algo que no tiene nombre en el lenguaje ordinario, pero que quienes lo han sentido reconocen de inmediato. Una fuerza silenciosa que mueve las piezas justo cuando más se necesitan, que coloca frente a ti exactamente lo que tu sistema interior estaba pidiendo sin palabras. El campo te lo envió. Recíbelo en silencio. Ese algo no es magia en el sentido que la televisión te enseñó. No es superstición ni pensamiento ingenuo. Es una inteligencia que opera en frecuencias que la mente consciente apenas puede rozar. Una inteligencia que algunos llaman sincronía, otros destino, otros campo cuántico de información, y que muchas tradiciones del mundo, mucho más antiguas que cualquier etiqueta moderna, simplemente llamaban el orden invisible de las cosas. Y hoy, en este momento exacto, esa inteligencia usó este video para encontrarte. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Si estás sintiendo que hay algo en estas palabras que ya reconoces, aunque no puedas explicarlo con claridad todavía, aunque solo sea una sensación vaga de que esto llega en el momento correcto, eso ya es señal suficiente. Activa la campanita de suscripción ahora mismo. No como un gesto automático de plataforma. Hazlo como un acto consciente de sintonía, como decirle al campo: sí, estoy aquí, estoy disponible, seguiré recibiendo. Porque lo que comparto en este canal está diseñado para quienes ya están en el umbral de escuchar de una manera diferente. Ahora bien, hay algo que debo decirte antes de profundizar. Algo que define si lo que estás a punto de recibir va a funcionar para ti o va a disolverse antes de tiempo. Lo que el campo te envía no funciona si lo hablas antes de tiempo. No funciona si lo anuncias, si lo presumes, si lo conviertes en conversación antes de haberlo convertido en experiencia. Lo que llega a través del campo lleva una instrucción implícita. Úsalo primero. Siéntelo primero. Déjalo actuar dentro de ti antes de ponerle palabras hacia afuera. Porque las palabras, antes de tiempo, dispersan lo que estaba concentrándose en tu interior. El campo te lo envió. Recíbelo en silencio. En los próximos minutos, voy a compartir contigo 4 cosas que quienes aprenden a recibir mensajes del campo necesitan entender. La primera tiene que ver con por qué llegaste aquí exactamente ahora y no en otro momento de tu vida. La segunda tiene que ver con el silencio como una tecnología, no como una ausencia. La tercera tiene que ver con lo que haces, con lo que recibirás. Y la cuarta va a cambiar para siempre la manera en que lees tus propias coincidencias. Quédate. Esto no llegó hasta ti por accidente. Permíteme preguntarte algo con honestidad. ¿Cuántas veces has sentido que algo importante estaba a punto de ocurrir, pero no sabías exactamente qué? ¿Cuántas veces tuviste una corazonada, una sensación inexplicable de que había algo que necesitabas escuchar, ver, recibir, sin saber de dónde vendría ni cuándo llegaría? Esa sensación no es ansiedad, no es imaginación hiperactiva, es percepción fina. Es tu sistema interior respondiendo a algo que ya existe en el campo, antes de que llegue a tu vida consciente. Somos seres que no solo transmiten, recibimos. Y hay momentos específicos en que la antena interior se abre de una manera particular, cuando todo lo que recibimos en esas ventanas llega cargado de algo diferente. Hoy es uno de esos momentos para ti.
Hay algo más que quiero decirte sobre esto. La mayoría de las personas pasan por estos momentos de apertura sin saberlo. Los viven como coincidencias aisladas, como videos que aparecieron de la nada, como conversaciones que llegaron justo cuando más se necesitaban, como libros que cayeron de un estante, y los procesan rápidamente, los clasifican como casualidades, y siguen con el flujo habitual de su vida como si nada hubiera ocurrido de importancia. Lo que no saben es que esos momentos son puntos de inflexión, pequeñas puertas que el campo abre para ver si el receptor está listo para entrar. Tú estás en una de esas puertas ahora mismo. Y hay dos tipos de personas que llegan a este tipo de momentos. Las primeras lo sienten, se conmueven internamente por un instante y luego salen a contarlo. Lo comparten en redes, lo comentan con amigos, lo convierten en conversación antes de haberlo convertido en experiencia personal. Y entonces el mensaje pierde su forma, como sal en agua, pierde su potencia específica, se vuelve ruido en lugar de señal. Las segundas lo reciben en silencio. Lo dejan caer en el interior como una piedra en un lago profundo. Observan los círculos que se forman lentamente desde adentro. Esperan. Y actúan desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Estas son las personas que, semanas o meses después, pueden decir con una certeza tranquila: algo cambió ese día. No tengo que explicar cómo. Solo sé que fue entonces. Tú ya sabes cuál de los dos caminos quieres tomar. Por eso seguiste aquí. El campo te lo envió. Recíbelo en silencio. Existe una perspectiva que no suele compartirse abiertamente en los espacios convencionales. Hay quienes han explorado durante siglos la idea de que el universo no es un sistema caótico de eventos aleatorios sin relación entre sí. Que detrás de lo que llamamos coincidencia existe algo parecido a una estructura de respuesta. Una forma de comunicación entre lo que una persona necesita y lo que el entorno puede proveer en el momento preciso en que las condiciones internas están alineadas para recibirlo. Esto no es nuevo ni moderno. Civilizaciones que existieron mucho antes de que el pensamiento occidental sistematizara la realidad ya hablaban de esto. Lo llamaban de formas distintas, y lo que todas compartían era una misma convicción. El mensaje llega cuando el receptor está listo. No antes, no después, exactamente cuando. Por eso estás aquí, exactamente hoy, exactamente en este punto de tu vida. Si lo que estás sintiendo ahora tiene peso, si hay algo en estas palabras que resuena en un lugar que no es solo tu mente, dale like ahora. Hazlo como un gesto de reconocimiento hacia ti mismo, como decirte: sí, estoy prestando atención, porque lo que viene a continuación requiere eso. Lo que el campo te envió tiene capas, y estamos apenas en las primeras. Primera cosa que necesitas saber: el campo no opera con tu agenda de tiempo. Una de las mayores fuentes de confusión que existe en el camino espiritual es creer que el universo debería responder en los tiempos que proponemos. Que si deseas algo con suficiente intensidad, debería llegar de inmediato. Y cuando no llega, concluimos que algo está mal, que no funciona, que no somos suficientes, o que el proceso entero es una ilusión bien construida. Pero considera esta posibilidad. ¿Y si el campo no llega tarde? ¿Y si llega exactamente en el momento en que el terreno interior está preparado para recibir sin destruir lo recibido? Imagina que alguien planta una semilla en tierra congelada. La semilla existe, tiene todo lo necesario para convertirse en algo, pero la tierra no está lista. Nada malo ocurre con la semilla. Nada malo ocurre con quien la plantó.
Simplemente el momento todavía no ha llegado. Y cuando llega el deshielo, la semilla responde sin que nadie la obligue, sin esfuerzo, desde su propia naturaleza. Ese deshielo es lo que estás experimentando ahora mismo en tu vida. El campo te lo envió. Recíbelo en silencio. No llegaste a este video en un momento cualquiera de tu existencia. Llegaste en este punto específico porque hay algo en ti que se está abriendo, una capa de la que quizás no eres completamente consciente todavía, pero que ya empezó a moverse. Y el campo respondió a ese movimiento, enviando hacia ti exactamente lo que necesitabas recibir. Eso es lo primero. El momento de tu llegada no es un detalle menor, es parte esencial del mensaje. Segunda cosa, el silencio no es pasividad, es la condición de activación. Vivimos en una cultura que confunde silencio con ausencia, que interpreta el no hablar como no hacer, que asume que si algo importante ocurre dentro de nosotros, debe ser anunciado, compartido, validado por ojos externos para volverse real. Pero hay un principio que tradiciones contemplativas en todos los continentes han sostenido durante milenios. Lo que crece en silencio, crece con raíces más profundas. Lo que se expone demasiado pronto, pierde su forma antes de haberse consolidado. Piénsalo de esta manera. Cuando una planta está germinando bajo la tierra, está en su momento más vulnerable y más poderoso al mismo tiempo. Si la desenterras para mostrarla, para fotografiarla, para compartirla antes de que esté lista, interrumpes el proceso justo en su etapa más delicada. Pero si la dejas en la oscuridad el tiempo necesario, emerge con fuerza propia, sin que nadie necesite convencerla de crecer. Lo mismo ocurre con lo que el campo te entrega. Cuando recibes un mensaje, una intuición, una revelación, una sincronía significativa, esa recepción es como una semilla recién plantada en tu interior. Necesita oscuridad, necesita silencio, necesita que no la expongas a la validación o invalidación externa antes de que haya echado raíces dentro de ti. No es que compartirlo sea incorrecto en sí mismo, es que compartirlo antes de tiempo le quita la densidad que necesita para actuar de verdad en tu vida. ¿Puedes sentir la diferencia entre esas dos maneras de relacionarte con lo que recibes? Bien, entonces escribe en los comentarios ahora mismo esta frase. El campo me eligió y yo lo recibo. No la escribas por obligación. Escríbela como un acto de reconocimiento, como fijar una coordenada interior. Cuando lo escribes, no solo lo comunicas al espacio de este video, lo comunicas a tu propio sistema interno. Y hay quienes reportan que el simple acto de escribir con claridad una intención comienza a mover cosas que llevaban mucho tiempo detenidas. No porque la escritura sea mágica, sino porque la claridad es poderosa. Y tú acabas de ser muy claro. Tercera cosa, las coincidencias no son accidentales, pero tampoco deben forzarse. Hay dos errores opuestos y comunes en la manera de relacionarse con la sincronía. El primero es creer que todo es coincidencia y nada tiene significado. El segundo, igualmente problemático, es creer que debes interpretar cada evento de tu día como un mensaje, construir narrativa en cada semáforo rojo, en cada número repetido, en cada canción que suena en el momento equivocado. El primer error cierra la antena. El segundo la sobrecarga hasta el agotamiento. Shatik Campo no habla en un idioma que requiere de tu interpretación constante. No necesita que te conviertas en descifrador permanente de señales. Lo que el campo envía cuando la antena está bien calibrada no requiere esfuerzo para ser reconocido. Tiene una calidad distinta, una textura diferente a la del pensamiento ordinario, como agua tranquila comparada con agua agitada.
como una voz que no grita, pero que no puedes ignorar aunque quieras. Probablemente estás reconociendo esa calidad ahora mismo en algo de lo que estás escuchando. Hay algo en esto que no solo lo estás procesando mentalmente, lo estás sintiendo en algún lugar de tu cuerpo, quizás en el pecho, quizás en el vientre, quizás en una quietud que no estaba antes de empezar este video. Ese reconocimiento físico es información real sobre tu estado de apertura en este momento. No es sugestión, es respuesta. Dale like ahora si puedes sentir eso. Si hay algo en ti que está diferente a como estaba hace 20 minutos, ancla ese estado. Nómbralo con ese gesto. Cuarta cosa, y presta atención especial a esta. Lo que el campo te envía no es para acumularlo, es para usarlo. Vivimos en una cultura de acumulación. Acumulamos información espiritual. Acumulamos técnicas, cursos, libros subrayados. Coleccionamos enseñanzas como si el volumen fuera equivalente a la transformación real. Y luego nos preguntamos por qué, con tanto conocimiento disponible, tampoco parece cambiar de manera concreta en la textura cotidiana de nuestra vida. El campo no te envía mensajes para que los colecciones. Te los envía para que los uses, para que los encarnes, para que se conviertan en algo que modifica, aunque sea levemente, la manera en que respondes mañana a lo que ya conoces de hoy. Úsalo en silencio. Esa instrucción no termina en el silencio. El silencio es la condición. El uso es el propósito. Y el uso no requiere grandes gestos dramáticos. Requiere una sola cosa: que algo de lo que recibes hoy cambie, aunque sea en un grado pequeño, la manera en que vives mañana. Un pensamiento diferente, una pausa antes de una reacción habitual, una elección que antes no habrías considerado. Eso es transformación real, silenciosa y real. Si sientes que hay alguien en tu vida, alguien específico, cuyo nombre vino a tu mente mientras escuchabas esto, alguien que está en una transición, que siente que algo quiere cambiar pero no sabe cómo nombrarlo todavía, comparte este video con esa persona ahora, sin explicación, sin contexto, solo envíaselo. Deja que el campo haga su trabajo, porque quizás estás siendo usado como mensajero, y eso también es parte de lo que llegaste a hacer aquí. Quiero pedirte algo ahora, algo sencillo. Si puedes, pon en pausa cualquier otra actividad. Si estás haciendo varias cosas al mismo tiempo, permite una sola pausa, solo 3 minutos. Deja que lo que has recibido hasta aquí llegue de verdad. No solo a tu mente, a tu cuerpo. Respira. Inhala lentamente. Sin forzar, solo deja que el aire entre a su propio ritmo. Y exhala con la misma calma, sin apresurarte, sin propósito ulterior. Solo respirando. Siente el peso de tu cuerpo ahora mismo, el contacto con la superficie donde estás, la temperatura del lugar donde te encuentras, el sonido más lejano que puedes percibir desde donde estás. Esos datos sensoriales no son distracciones, son anclas, son la señal de que estás presente, aquí, en este momento exacto. Y en este momento exacto, hay algo disponible para ti. Permítete sentirlo. No tienes que entenderlo todavía. No tienes que traducirlo ni ponerle nombre. Solo permite que algo en ti se abra un poco más de lo que estaba cuando empezaste este video. Imagina, si quieres, que hay una frecuencia, como una señal que siempre ha estado presente en el ambiente, siempre ahí, pero no siempre sintonizable. Hoy, algo en la manera en que llegaste a este video, algo en el punto específico de tu vida en que te encuentras, hizo que la frecuencia y el receptor se encontraran. Lo que esa frecuencia lleva no es información nueva, es un recordatorio
Un recordatorio de algo que ya sabes en un nivel que las palabras difícilmente alcanzan, que no estás perdido aunque lo parezca a veces, que lo que parece confusión puede ser el preludio de una claridad que todavía no ha terminado de formarse, que los momentos que más han dolido no fueron errores del camino, fueron el camino mismo, tomando la forma que necesitaba para llevarte hasta aquí. El campo te lo envió. Recíbelo en silencio. Quizás hay algo en tu vida ahora mismo que no tiene forma todavía. Algo que sientes, pero no puedes nombrar con precisión. Una inquietud que no es ansiedad. Una expectativa que no es desesperación. Una sensación de que algo está a punto de moverse en una dirección que todavía no puedes ver completamente. No la empujes, no la fuerces. No intentes construirle una narrativa antes de tiempo. Solo obsérvala. Permítele existir dentro de ti sin que tengas que resolverla ahora mismo. Sin que tengas que saber exactamente qué significa. Porque el campo no envía mensajes que requieren ser resueltos de inmediato. Los envía para que sean recibidos primero. Y la recepción no es un acto intelectual, es un acto corporal. Es ese instante en que algo hace clic en un lugar que no es tu mente analítica. Respira una vez más, profundo y lento, y permite que lo que escuchaste hoy siga moviéndose dentro de ti, incluso cuando este video termine, incluso cuando regreses a tu rutina, incluso en el silencio de esta noche. Si en este momento puedes sentir que algo en ti está diferente a como estaba al inicio, dale like ahora. Ancla ese estado. Sella ese momento. No para el algoritmo, sino para ti. Como un recordatorio de que hubo un instante en que estuviste completamente presente y completamente abierto. Ese instante importa, más de lo que puedes medir ahora mismo. Y lo que viene a continuación es la parte que más importa de todo este mensaje. Ahora necesito decirte algo que pocas veces se dice con claridad en estos espacios. No todo el mundo recibe mensajes del campo en este nivel de conciencia. No porque el campo sea selectivo en el sentido de que algunos merezcan y otros no. El campo no opera bajo lógicas de mérito o castigo, sino porque no todo el mundo tiene la antena abierta en el momento preciso. No todo el mundo tiene la disposición interior para recibir sin filtrar de inmediato, sin rechazar lo que no encaja en el modelo mental que ya conoce, sin convertirlo en algo más cómodo antes de haberlo realmente asimilado. Tú sí la tienes, en este momento. Y eso no es un detalle menor. Hay personas que llegaron a este mismo video y lo cerraron en los primeros segundos. No porque el mensaje no fuera para ellas, sino porque su sistema interior todavía no estaba en la frecuencia necesaria para recibirlo. Y está bien, absolutamente bien. Cada persona llega cuando puede llegar, no cuando quiere llegar. Pero tú llegaste, y te quedaste, y llegaste hasta aquí, hasta este punto del mensaje. Eso significa algo real. Significa que hay en ti una apertura genuina, aunque quizás no la hayas nombrado como tal hasta ahora. Una disposición a recibir que se activó antes de que fuera consciente de ello. Y eso, en el lenguaje del campo, se llama preparación. No preparación en el sentido de que ya lo sabes todo o de que ya tienes todo resuelto. Preparación en el sentido de que el terreno interior está listo para que algo nuevo eche raíces y crezca con profundidad real. Eso eres tú ahora mismo. El campo te lo envió. Recíbelo en silencio. Y aquí viene la revelación que cambia la manera en que leerás tu vida de aquí en adelante. El mensaje que el campo te envió no está solo en este video. Está en la manera en que vas a ver tu propia vida después de este video. El video es el disparador.
Lo que fue realmente enviado para ti es una nueva manera de leer lo que ya estaba ocurriendo a tu alrededor. Las coincidencias recientes que tuviste, las personas que aparecieron en tu vida en momentos que no esperabas, las situaciones que se cerraron de formas inesperadas, los sueños que dejaron una sensación específica, aunque no recuerdes la imagen, las palabras que alguien dijo justo en el momento en que las necesitabas escuchar. Todo eso es parte del mismo mensaje. Este video no es el inicio del mensaje, es el punto en que el mensaje se vuelve legible para ti. Como cuando tienes una palabra en la punta de la lengua y de repente algo externo te la recuerda. La palabra ya estaba. Solo necesitaba el disparador correcto en el momento correcto. Tú ya tenías el mensaje. Solo necesitabas este momento para que se volviera visible. Y ahora que puedes verlo, ahora que algo en ti está diferente a como estaba cuando empezaste este video, tienes una elección que hacer. No de manera dramática, no anunciada, silenciosamente. La elección de seguir siendo quien eras antes de llegar aquí, procesar esto como un video más y continuar con el flujo habitual. O la elección de permitir que quien eres ahora, con esta apertura activa, con esta recepción encendida, sea el punto de partida real para lo que viene. No hay presión, no hay urgencia ansiosa en esto, pero hay una ventana. Y las ventanas de este tipo no permanecen abiertas de manera indefinida. El campo responde a la acción, no solo a la intención. Escribe en los comentarios esta frase ahora. Estoy listo para recibir en silencio. No la escribas si no la sientes. Pero si hay algo en tu interior que reconoce esas palabras como suyas, si hay algo en tu pecho que dice sí, antes de que tu mente termine de analizarlo, escríbelas. Porque escribir una verdad interior es uno de los actos de reconocimiento más poderosos que existe. No por magia, por intención, por claridad, por el acto de decirte a ti mismo, sé quién soy en este momento y lo elijo de manera consciente. El campo no necesita que grites tu transformación. Ya lo sabe. Solo tú necesitas escucharte decirlo. Y desde ese lugar, todo lo que viene es diferente. Antes de cerrar este espacio, quiero que te lleves 3 cosas concretas que puedas usar desde hoy. La primera, confía en los tiempos del campo. Lo que todavía no ha llegado a tu vida no está negado, está en proceso. El campo no olvida lo que fue pedido con profundidad real. Responde cuando el terreno interior está listo. Y el hecho de que estés aquí hoy, en este punto de tu vida, recibiendo esto, sugiere que el terreno está más preparado de lo que tú mismo crees. La segunda, practica el silencio activo. No el silencio de quien no dice nada, porque no tiene nada que decir. El silencio de quien recibe algo valioso y lo protege conscientemente mientras se asienta. Hay cosas en tu vida que crecerán de maneras que no puedes anticipar si les das el espacio del silencio en lugar del espacio del anuncio inmediato. Durante los próximos días, toma algo que estás viviendo internamente, algo significativo que está moviéndose en ti, y en lugar de comentarlo con el primero que tengas cerca, simplemente obsérvalo, vívelo, siente lo que ocurre cuando no lo dispersas. La tercera, recuerda que eres un receptor tanto como un transmisor. Una parte de tu propósito en esta vida no es solo enviar, crear, producir, hacer. Es también recibir, abrirte, quedarte suficientemente quieto para que lo que el campo quiere entregarte pueda encontrarte. No todo el tiempo, no en parálisis, pero sí con suficiente regularidad como para no perderte lo que llega. Esta perspectiva no es común, no se comparte en todos los espacios. Hay quienes han preservado estas ideas durante mucho tiempo porque entendían que su potencia
reside en la aplicación, no en la difusión masiva y superficial. Que lleguen hasta ti hoy, en este formato, en este momento específico de tu vida, tiene un valor que quizás todavía no puedes medir en su totalidad. El campo te lo envió. Recíbelo en silencio. Lo que exploramos hoy es apenas una capa de algo que va mucho más profundo. Hay dimensiones de este proceso que tienen que ver con cómo tu estado emocional habitual actúa como un filtro de lo que el campo puede enviarte o retener. Hay algo que pocas personas conocen sobre la relación entre la gratitud genuina y la apertura de la antena receptora. Y hay una práctica específica que, al aplicarse con consistencia, comienza a cambiar de maneras notables la calidad de las sincronías y mensajes que aparecen en la vida cotidiana. Todo eso lo exploraremos en el siguiente video. Y si llegaste hasta aquí, ya sé que estarás presente cuando se publique. Para que eso ocurra, asegúrate de estar suscrito a este canal y de tener la campanita activada. No como un hábito vacío de plataforma, como una sintonía consciente, como decirle al campo una vez más: sigo disponible, sigo aquí, sigo recibiendo. Si este video te dejó algo, si hay aunque sea una sola idea que llegó a un lugar diferente al del pensamiento ordinario, si algo en ti se movió de una manera que todavía no puedes nombrar del todo, dale like ahora. Sella lo que recibiste. Ancla la frecuencia de este momento antes de que el ritmo habitual del día lo disuelva. Y si hay alguien en tu vida cuyo nombre vino a tu mente en algún punto de este video, alguien que está en una transición, que siente que algo importante está por cambiar, pero no sabe cómo nombrarlo, comparte esto con esa persona sin explicación. Solo envíaselo. Deja que el campo haga el resto del camino, porque quizás tú eres el mensajero que ese alguien estaba esperando sin saberlo. Hay algo más que quiero dejarte antes de que este espacio se cierre. El silencio en el que usarás lo que recibiste hoy no es un silencio vacío, es un silencio fértil. Es el tipo de silencio en que las semillas deciden germinar, en que las ideas se vuelven decisiones, en que las intuiciones se convierten en acciones que cambian trayectorias. No lo subestimes. El mundo exterior es ruidoso. Tu interior, cuando lo proteges, es el lugar donde ocurre lo que realmente importa. Cuida ese espacio. Lo que el campo te entrega ahí adentro es tuyo, es específico para ti. No necesita validación externa para ser real. Ya lo es. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por haberte quedado. Gracias por haber recibido. No fue casualidad, fue una coordenada.